Bien, estamos ya en el capítulo 30. Qué increíble cómo se ha pasado este libro, del cual hemos recibido tanta riqueza. Comienza el capítulo, dice, pero ahora, dice, se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría? Ni aun la fuerza de sus manos no tienen fuerza alguna. Versículo 9 dice, y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Después dice más adelante, versículo 16, y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí. Entonces, él está hablando de su presente, pero el presente de Job no es muy bueno. Si tuviéramos que definir el presente, dijimos que era un regalo, ¿cierto? ¿Cierto o no? El presente es un regalo, el futuro todavía no existe y el pasado ya quedó atrás. En cambio, el hoy es un regalo, es un presente. Por eso se llama presente, porque es un regalo de Dios, el estar hoy, en este día presente. También el presente es la realidad, ¿cierto? La realidad, lo real. El futuro todavía no es real, ¿cierto? El pasado tampoco. El pasado ya se terminó. No sé si a usted le gusta a mí un poco me llama la atención Alexis Sánchez cuando lo entrevistaron después del partido que jugó ¿con quién fue? Con Perú. Y él dijo, bueno, eso ya quedó atrás. Y había jugado unas horas atrás nomás, ¿cierto? Entonces él dijo, no, eso ya es pasado, hay que mirar hacia adelante. Esa actitud de él me sorprende un poco. El presente no es el pasado y tampoco es el futuro. El presente es lo único real. Qué interesante. Yo sé que los verbos los conjugamos en pasado y en futuro, ¿cierto? O pretérito común. Pero el presente, y aquí vamos entrando en reflexión, el presente no siempre coincide con las expectativas que yo me hice. Uno idealiza a veces un futuro, trata de imaginar o de planificar lo que puede ser su futuro, pero no siempre nuestro presente era la expectativa que nosotros teníamos en el pasado. Yo no sé cuántos de ustedes esperaban estar como están. Tal vez esperaban estar peor o esperaban estar mejor. Pero yo creo que de alguna manera en su mente imaginaron su estado futuro y el tiempo llegó, ¿cierto? Y el tiempo es hoy, el tiempo es ahora. El presente entonces es lo que está pasando. El presente puede ser, mire, y aquí pongo una posibilidad, puede ser a veces el resultado de la planificación. Idealmente, ¿cierto? Yo debo planificar mi futuro. Yo debo proyectarme. Yo debo mirar hacia adelante. ¿Qué es lo que va a pasar con mi vida? ¿Quién se va a hacer cargo de mí cuando yo no me pueda ya hacer cargo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar conmigo? La construcción, ahora esto es importante también, la construcción de la persona que somos es un proceso que merece una dedicación diaria. Y aquí, hermanos, estamos no solamente hablando de planes, sino que también estamos hablando de la construcción de nuestra propia persona. ¿Quién es el artífice de lo que yo soy? Y esto puede ser un proceso que merece una dedicación diaria y sostenida. No es solamente planificar los logros materiales que yo voy a alcanzar, sino que planificar la persona que yo quiero llegar a ser. La persona que yo proyecto ser.
Y eso merece una diaria dedicación, porque podemos estancarnos y podemos también tener avances, pero también podemos experimentar retrocesos en nuestra formación de lo que somos, de la personalidad nuestra. Por lo tanto, también formarnos como personas nos lleva a una constante y permanente revisión de nuestras convicciones y de nuestros valores. Ahora estoy hablando de la formación nuestra como cristianos, como hijos de Dios o como personas. Esto nos lleva a una revisión permanente de nuestras convicciones y de nuestros valores. ¿Cuáles son mis convicciones? ¿Cuáles eran años atrás? ¿Cuáles son hoy? ¿Qué era lo valioso para mí antes? ¿Qué es lo que es valioso para mí hoy? Uno va revisando eso, va ponderando las cosas, va dándole más valor a algunas cosas que antes no tenían y otras, curiosamente, se van desvalorizando en nuestro proceso de la vida. A veces uno pone mucho énfasis en las cosas materiales, sobre todo cuando se es joven, pero después las cosas materiales ya no tienen ese mismo valor y comienzan a tener valor otras cosas. Uno se valoriza las relaciones, valoriza la familia, valoriza la salud, valoriza la paz interior que puede tener. Por lo tanto, esto nos lleva a una revisión de nuestras convicciones y de nuestros valores. Yo le hablo esto porque Job tal vez no pensó, no planificó llegar a esto. Y usted lo va a ver y es bien doloroso, bien triste. Pero tal vez él no lo pensó, no lo planificó. Soñar es gratis, ¿cierto? Soñar con un futuro es derecho legítimo de todo ser humano. Dios nos dio la capacidad de soñar. ¿Cuántos sueñan? Yo no digo que soñó anoche, con qué soñó, sino que más bien los sueños o tener una visión de futuro de lo que yo quiero llegar a ser. Los sueños son eso, es plasmar imágenes que uno construye de un mundo ideal en nuestro corazón. Son nuestros anhelos íntimos, nuestros anhelos personales. Los sueños también deben ser amplios, deben ser grandes, pero deben ser acompañados de una planificación. Sueñe lo que quiera y luego planifique para llegar a ese sueño. ¿Se entiende, cierto? Soñar sin planes es una utopía. El que sueña sin planificar es una utopía. Le digo otra. Soñar sin planear es planificar el fracaso. Soñar sin planificar o sin hacer planes para llegar a esos sueños, soñar sin planificar es planificar el fracaso. Si usted quiere fracasar, no haga nada. Sueñe nomás. ¿Se entiende, cierto? Hermanos, porque todos nosotros tenemos que tener una proyección coherente de lo que queremos llegar a ser. La planificación de nuestro futuro es algo que debe considerar el máximo de elementos. Consideraciones. Porque a mayor elementos que yo incorporo en mi planificación, son menores los factores de riesgo de un fracaso. O sea, debo tratar de pensar en todo. Debo tratar de incluir todo. Y eso me ayudará a reducir los elementos de mi fracaso. Usted ya va a entender por qué estamos hablando de esto. Porque la verdad es que, entre paréntesis, Job tal vez no planificó esto, pero tampoco él consideró los elementos, las ponderaciones que podrían llevarle a un fracaso. ¿En qué posición estaba él para enfrentar esta situación? Y parece ser que él no lo incluyó.
O sea, uno no puede dar siempre por lógica de que yo todo lo perfecto que soy y lo bueno que hago y los planes positivos que elaboro, no puedo pensar de que eso 100% me va a resultar. O sea, yo tengo que considerar también la posibilidad de que esto no funcione o no resulte. Pero el tema de eso es qué es lo que queda de mí cuando eso ocurre. La planificación, por lo tanto, debe ser hecha con mucha honestidad y honestidad delante de Dios. Yo debo ser honesto conmigo y debo ser honesto también delante de Dios. Yo creo, hermanos, usted tiene que entender de que Dios a cada uno de nosotros nos dio un potencial. Y ese potencial no lo hemos desarrollado a plenitud. Parte del potencial lo hemos desarrollado, pero hay mucho más. Entonces, por eso yo digo que cuando uno planifica para su futuro, debe tener esta honestidad de sus propias debilidades y limitaciones, pero también dar pasos de fe creyendo que Dios también conoce el potencial que nosotros todavía no hemos asumido que tenemos. A veces hay gente que ve en usted cosas que usted no ve. El problema con la planificación es que a veces ocurren imponderables y elementos que no fueron considerados. Y eso es bastante triste, porque un pequeño detalle puede ser el gran detalle que nos llevó al descalabro, al fracaso. Por eso que yo debo pensar en que si planifico mi vida, debo también considerar estos elementos, estas imponderables, porque de esa manera minimizo los riesgos. Muchos de estos imponderables son factores externos que escapan de nuestro manejo personal. Por ejemplo, cambió el gobierno, cambió la ley, cambió la economía. Tantas cosas que pueden cambiar y que no dependen de usted. Una crisis mundial en el petróleo, por ejemplo, o una revolución o una guerra, entre otros países, pero de alguna manera nos afecta, ¿cierto? Tiene un efecto rebote para nosotros. Por lo tanto, estos imponderables son factores externos muchas veces. Personalmente no tenemos el control de todo, pero debemos creer que Dios, y esto es importante, debemos creer que Dios jamás pierde el control de lo que nos sucede. Y ese elemento debe estar en nosotros, con una actitud, yo diría, importante, que nosotros podemos planificar, podemos dejar afuera algunos detalles que no dependen, estos factores externos, que yo le digo, pero debemos creer que Dios jamás pierde el control de lo que nos sucede. Y eso es importante. Nuestros planes incluyen lo que nosotros deseamos o anhelamos. Mire, y esto, piénselo. Nuestros planes incluyen lo que nosotros deseamos, pero no siempre en nuestros planes incluimos el proceso de crecimiento personal y de madurez espiritual que debemos alcanzar. O sea, planificamos, pero no incluimos el proceso de nuestro crecimiento personal, de nuestra madurez. ¿Se entiende? Yo puedo ambicionar, puedo tener un sueño ambicioso, grande, pero si yo solamente pienso en ese sueño y me planifico para llegar allí, pero no me preparo en la madurez intelectual, emocional, para administrar eso, yo estoy básicamente jugando con fuego y puede ser peligroso.
no siempre incluimos nuestros procesos de madurez. Y curiosamente me he dado cuenta que la intervención de Dios siempre tiene que ver con el proceso de nuestro crecimiento personal por sobre las metas materiales que podamos alcanzar. Es más, la intervención de Dios siempre tiene que ver, hermanos amados, con nuestro desarrollo espiritual y con su propósito por sobre los sueños legítimos que nosotros podamos tener. Cuando sueñe, ore. Cuando ore, sueñe. Porque aquí usted estaría involucrando a Dios en sus sueños, o estaría usted incorporando a Dios de una manera activa en lo que es la planificación de su futuro. No siempre incluimos en nuestros planes la intervención de Dios. Y esto, hermano, esto es triste. Porque pensamos que Dios va a bendecir nuestro proyecto. Pero no siempre nuestro proyecto, por muy bueno que sea, es el proyecto de Dios. No siempre. Es más, no siempre incluimos a Dios o no consideramos que Dios pueda intervenir en nuestro plan. Y eso nos hace rebotar. Porque, queramos o no, Dios tiene toda autoridad. ¿Sí? Dios, es soberano. Mire, hay una diferencia entre nosotros y Dios en nuestro rol de padres. En nuestra realidad de padres, nosotros cuando tenemos nuestros hijos naturales, nuestros hijos son absolutamente dependientes de nosotros cuando nacen, ¿cierto? El embarazo, ahí 100% dependientes. La lactancia, 100% dependientes. Pero poco a poco nosotros los vamos formando, los vamos educando para que el día de mañana ellos formen su propio hogar, su propia familia, se independicen, ¿cierto? Pero Dios funciona diferente. Dios nos toma independientes y nos adopta. Y luego nos lleva a un proceso paulatino de llegar a una absoluta dependencia de Él. Lo que Dios quiere es eso, que nosotros dependamos de Él. Y Dios tiene que domesticarnos, tiene que tratarnos, tiene que procesarnos, tiene que educarnos para que lleguemos a un punto de decidir realmente que dependemos de Él y no de nosotros, que confiamos en Él y no confiamos en nosotros. Oh, y qué tremendo esto, ¿eh? Pero esa es la verdad. Por eso, hermanos, que la vestidura de Adán en el paraíso era una ofensa para Dios. No es a tu manera. No es una religión a tu estilo. Es a mi forma. Es conforme a mi plan. Entonces, debemos considerar que Dios puede intervenir en nuestros planes para cambiarlos. ¿Sí? Somos hijos de Él y Él puede cambiar nuestros planes para derivarlos a otros, para modificarlos, para modificar nuestro rumbo o modificar nuestros planes y hasta para cancelarlos.
¡Wow! Uno no quisiera eso. Pero si usted lee las biografías de los grandes hombres de Dios, muchos de ellos en realidad fueron encarcelados, se frustraron sus planes, pero aún ellos dentro de esa frustración reconocieron que era plan de Dios el que ellos quedaran con su proyecto hasta ese punto. Muchas traducciones de la Biblia se lograron de esa forma, deteniendo, sacando de circulación a un intelectual, a un hombre que quería alcanzar el mundo, pero Dios le dijo, si nosotros miramos la vida de Lutero, por ejemplo, Lutero tradujo la Biblia del hebreo y del griego al alemán cuando estuvo preso. Y si no hubiera sido por esa intervención de Dios, tal vez habrían pasado muchos años en que el pueblo alemán no habría recibido la palabra en su idioma. También debemos reconocer que muchos de nuestros planes están pensados en satisfacer nuestras metas personales. Pero Dios tiene a veces metas totalmente diferentes. Diferentes. Cuando hablamos de presente, estamos hablando de lo de hoy. No de lo que no es en el futuro, ni de lo que pasó. Pero Dios es eterno. Dios no está condicionado a presente, pasado y futuro. Dios es un presente permanente. Nosotros estamos limitados por esto, pero Dios no. Por lo tanto, Dios puede tener otros planes. Curiosamente, hermanos, los planes de Dios se realizan o se materializan en aquellos que están más dispuestos a renunciar a sus planes personales para que Dios sea el que les dirija. ¿Quién sirve a quién? Yo quiero que Dios me ayude en la realización de mis planes, o yo quiero servir a Dios en los planes que Él tiene para mí. Cuando yo le doy una apertura en mi mente y en mi espíritu a los planes de Dios, tal vez para el mundo yo voy a ser un absoluto fracaso. Pero si yo tengo la convicción de que es plan de Dios, lo que yo estoy haciendo, lo que estoy viviendo, téngalo por seguro de que en algún momento todos van a reconocer de que era la voluntad de Dios, eso que usted experimentó o pasó. Cuando nuestro presente no corresponde a la planificación, cuando nuestro presente no corresponde a lo planificado, pero si es mejor, decimos aleluya. Pero cuando es peor, cuando nuestro presente no corresponde a lo planificado o a lo que esperábamos o a las expectativas que teníamos, el punto es, ¿qué queda de nosotros? Ahí está el asunto. Yo sé que Dios nos ha dado la capacidad de ser resilientes, ¿cierto? Esta reconstrucción de nosotros mismos frente al fracaso. Pero ¿con qué construimos o con qué nos levantamos? ¿Con qué nos ponemos de pie? ¿Qué quedó de nosotros en el fracaso? Y ese es el tema, hermanos. ¿Hasta dónde este fracaso que yo experimento en mi presente me ha dañado a mí interiormente? Porque podríamos decir que corremos en dos bandas. Una, lo exterior, y otra, la interior. La exterior idealmente tiene que ser exitosa para los que lo ven. Pero en lo interior, ¿qué queda si esto no ocurre? Y ese es el tema de este capítulo de Job. Cuando nuestro presente no corresponde a lo planificado,
¿Qué queda de nosotros? Y aquí es donde nosotros tenemos que ser honestos, porque no siempre tenemos la mejor actitud cuando nuestros planes se frustran o cuando experimentamos el fracaso. Pero siempre la receta será similar. Cuando experimentamos el fracaso, lo mejor es volvernos a Dios y rendirnos a Él. Yo me rindo a Él, como dice el himno. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esto? No preguntar por qué, sino para qué. No preguntar por qué, sino para qué. Tal vez estos planes, si hubiesen resultado, nos habrían apartado de Dios. ¿De qué le sirve a una persona conquistar el mundo si pierde su alma? No le sirve de nada. ¿De qué le sirve a una persona alcanzar ciertos logros económicos si eso le trae el costo de su relación con Dios? O el costo de su matrimonio o de su familia. Tenemos que considerar también esos elementos. Tal vez esas metas logradas nos volverían orgullosos y altivos. Tal vez esa posición que alcanzamos no era lo que Dios tenía para nosotros. Tal vez Dios me necesitaba en otra parte, haciendo otra cosa. Job siente que su presente es doloroso y triste. No era lo que él esperaba. No era lo que tal vez había planificado. No era para nada de su gusto, pero era su realidad presente y actual. Y él debía hacer algo. El presente de Job, sin el respeto de su prójimo. 1 al 15. En esto, tal vez Job había construido un prestigio, ¿cierto? Había construido un nombre de sí mismo. Se había hecho de cierta fama y de influencia. Él había logrado el respeto de personas ilustres, de personas importantes, de la nobleza de la época. Pero ¿qué tenía ahora Job? Dice, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. Hermanos, Job está diciendo, los importantes, los grandes, me respetaban. Ahora ni siquiera ellos, ni siquiera los jóvenes me respetan. Y aquí Job hace, yo no sé, pero parece ser que él entra por esta condición de pobreza extrema y de enfermedad. Job parece ser que tiene que subsistir en un barrio que no era el mejor. Gente de una baja categoría. Era gente mala. Dice que es objeto de su burla. Dice que los padres de esta generación de jóvenes, dice que ni siquiera valían para acompañar a los perros que cuidaban sus ovejas. Y ellos son los que le menosprecian. Qué tremendo. Hermanos, vale la pena reflexionar sobre esto. Si hemos construido realmente relaciones
que a usted le hagan merecedor del respeto de sus pares o de los mayores o de los jóvenes? Yo creo que es importante el tema de las relaciones y creo que es importante tener una actitud, una forma de vivir, una forma de hacer las cosas, una forma de relacionarnos de tal manera que cuando llegue el momento tengamos y gocemos de esa consideración. Pero Job tiene en este momento este fracaso. No es apreciado por estas personas que describe con severos calificativos. En el versículo 2 dice: ¿de qué me serviría? Ni aun la fuerza de sus manos no tienen fuerza alguna. Personas inservibles, sin fuerza para trabajar. El versículo 3 dice: por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían de la soledad al lugar tenebroso, asolado y desierto. Es decir, eran flacos y hambrientos y como animales buscaban la comida en cualquier lado. Y Job es menospreciado por ellos. Wow. El versículo 4 dice: recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse, forzados a comer estas malvas, que era una planta amarga que crece en lugares salinos. Es decir, eran pobres e indigentes. El versículo 5 dice: eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Es decir, eran arrojados de la gente civilizada por ladrones. Y Job está en ese ambiente, sufriendo el menosprecio de ellos. El versículo 6 dice: habitaban en las barrancas de los arroyos y en las cavernas de la tierra y en las rocas. Es decir, ni siquiera tenían un lugar, un hogar, una casa. El versículo 7 dice que braman como asnos y se reúnen entre los arbustos, debajo de los espinos. El versículo 8 dice: son hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Sin nombre, de bajeza moral. Esta descripción revela hasta dónde descendió Job en las relaciones y su ser despreciado por vagabundos y delincuentes. Esto es lo extremo. Hermanos, pero piense usted en esto. Si pierdo las relaciones, ¿con quién me quedo? Si pierdo las relaciones, ¿qué queda de mí? Yo doy gracias a Dios porque la iglesia tiene esta magnífica bendición de acogernos, de sentirnos en familia, de sentirnos apreciados, de sentirnos respetados. De alguna manera se produce un ambiente de afecto, de amor. Y eso es glorioso. Job no tuvo eso. Pero, ¿qué debería haber pensado Job? Si yo pierdo las relaciones, ¿qué queda de mí? ¿O a quién recurro? Y Job está bloqueado en su mente frente a esto. Dios, hermanos, toda situación extrema en la cual nosotros vivamos, siempre habrá la oportunidad de clamar a Dios, pero humildemente y reconociendo nuestros errores. A veces tenemos podríamos decir, una medida de justicia tan severa que esa severidad nos bloquea en la humildad de reconocer que tal vez nos hemos equivocado. Si nosotros miramos, por ejemplo, el comportamiento de los religiosos en la época de Jesús, ellos contaban los granos para pagar el diezmo exacto. Pesaban con balanzas muy precisas para entregar el diezmo exacto, como decía la ley. Sin embargo, al Señor no lo consideraron para nada.
El Señor dialogó con ellos, el Señor los confrontó, pero sin embargo ellos estaban tan bloqueados en su mente por esa justicia humana tan apegada a la literalidad de la ley, que les faltó lo básico, que es el reconocer la soberanía y la autoridad de Dios, el reconocer la insuficiencia nuestra para presentarnos delante de Dios. Muchas veces nos creemos merecedores de privilegios, nos creemos merecedores de respeto, de consideraciones, tanto de nuestros hermanos como de Dios. Pero cuando yo miro a este hombre, lo miro en su estatura como persona, un hombre temeroso, un hombre justo, pero sin embargo Dios necesitaba hacerlo reflexionar. Necesitaba que Job reconociera que con todo lo bueno que había hecho no conocía todavía a Dios. Y eso lo vamos a ver en los capítulos más adelante. ¿Qué queda de mí? Hermanos, la iglesia debe ser nuestra familia espiritual, siempre, siempre. Valoremos nuestras relaciones, respetémonos, amémonos, considerémonos, seamos generosos en el compartir, la generosidad de nuestro tiempo, generosos en el afecto, en las expresiones, porque eso es sembrar. El día de mañana tal vez necesitemos cosechar y nos acordaremos de esto, porque no siempre los planes salen de acuerdo a lo esperado. No siempre el presente corresponde a las expectativas que nosotros teníamos. Hermano, hay gente que, yo he escuchado expresiones como esta diciendo, yo jamás pensé llegar a este punto, o nunca pensé que iba a estar tan atrás de lo que yo había planificado para mí, o nunca pensé que yo iba a tener esta área débil y que me iba a hacer caer. Son tantas las cosas, pero creo que necesitamos construir relaciones saludables entre nosotros. Qué lindo es disfrutar de la amistad, disfrutar del afecto, de la consideración y el respeto. Versículo 9 dice, ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Para ellos Job era un personaje pintoresco, del cual había que sacarle todo el provecho posible, como una caricatura que era para divertirles. ¿Y es eso lo que está sintiendo Job? Es eso. Pero por dentro, ¿cuál es la necesidad de Job? ¿Cuál es la necesidad? ¿Ha pensado usted, por ejemplo, cuando ve a un borracho, bien borracho? Él tiene un comportamiento extraño, ¿cierto? Habla de una manera extraña. El piso, ¿cierto? Tiene problemas con el equilibrio, tiene problemas con las palabras, tiene problemas con la mirada, tiene problemas con la concentración. Y hay una serie de alteraciones. ¿Ha pensado que en lo profundo de esa persona, tal vez ahí hay una lucha, en que no pensó que iba a llegar a ese extremo y que en algún minuto perdió el control de la ingesta, o vino un viento, una brisa, no sé, y de repente le provocó un efecto, vergüenza, ¿cierto? Tristeza, dolor, frustración.
Nunca sabemos hasta dónde podemos descender, pero creo con todo mi corazón que la gracia de Dios siempre será hacia sus hijos y hacia los que claman con toda sinceridad delante de Él. Él perdió el respeto de sus semejantes. Fíjese el versículo 10 dice, me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Es decir, su aspecto daba asco a esta gente. Y ellos no podían evitar escupirle por el asco que Job les provocaba. El versículo 11 dice, porque Dios desató su cuerda y me afligió, y por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Atribuye su suerte actual al Dios que lo humilla. Ese desató su cuerda o soltó su cuerda tiene que ver con que se siente el blanco de las flechas que Dios está lanzándole. Y esta condición de abandono o de ser objeto del castigo de Dios es detectado por la gente que se aprovecha para castigarle aún más. Hoy. Podría haber sido al revés. Podría haber sido de decir, Señor, te necesito tanto, te amo tanto. Si hay algo malo en mí, si hay algún error en mí, muéstramelo para pedirte perdón. Muéstramelo para reconocer qué es lo que me falta de mi relación contigo. No quiero seguir argumentando mi propia justicia. No quiero seguir diciéndote que yo no merezco esto. Podría haber optado por ese discurso. Y creo, hermanos, que la palabra de Dios, los evangelios y las cartas de Pablo nos enseñan esto, que debemos reconocer nuestros errores, que debemos confesar nuestros pecados, que debemos pedir perdón a Dios para que su gracia vuelva sobre nosotros. Sin embargo, Él está diciendo, no, es Dios el que me castiga. Dios es el que me lanza las flechas. Y esto es detectado por los demás y estos se aprovechan de verme como una persona que Dios está castigando. El versículo 12 dice, a la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Aquí generaliza como populacho. Por ahí una definición de populacho es una turba indisciplinada que está con un asedio constante y permanente, poniendo trampas contra él. Versículo 13 dice, mis sendas desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Él considera que ha sido la víctima de la crueldad de estas personas. Mire, hay una diferencia muy grande entre Job y yo quiero poner el ejemplo de David. Si miramos 2 Samuel 16, el versículo 5, dice, vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Y arrojando piedras contra David. Y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Este hombre está castigando a David, está insultándole, está agrediéndole. Y además invocando a Dios, dice, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. David está recibiendo todo eso. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey,
¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Uy. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Hay una diferencia entre Job y David? ¿Se da cuenta, hermanos? David tiene este principio. Dios nunca pierde el control de lo que me ocurre. Dios tiene toda autoridad para permitir lo que me sucede y lo que no me sucede. También Dios puede intervenir en mis planes. Dios puede intervenir en lo que yo esperaba de mi presente, en mi presente. Dios puede hacerlo. Yo no necesito justificarme delante de Dios en lo que merezco, en lo que estoy recibiendo, porque Dios lo sabe. Al contrario, David está diciendo, tal vez Dios le dijo que me insulte, déjalo. Tal vez Dios le dijo que me apedree, déjalo. Tal vez Dios le dijo que me maldiga, déjalo. ¿Se da cuenta? Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Dejar en las manos de Dios todas las cosas. Y simplemente nosotros quebrantados y humillados, reconociendo nuestras limitaciones, nuestras debilidades, pidiéndole a Dios que nos recuerde qué pecado o qué cosa hicimos mal y pedirle perdón por eso específicamente para que aquello se termine, para que Dios me promueva. Porque la actitud correcta, hermano, no es justificarme delante de Dios. La actitud correcta es reconocerme humano, débil, con falencias. Job no tiene esto en su mente. No vincula su suerte como un trato de Dios para sí mismo con el propósito de llevarle a un arrepentimiento. Muy por el contrario, él está considerándose víctima de Dios y víctima de estas personas crueles. El versículo 14 dice, vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mí calamidad. Él está diciendo que rompieron el cerco de protección o el vallado que tenía Job a su alrededor. ¿Qué habría dicho David? Tal vez Dios les dijo. Tal vez Dios lo permitió. ¿Qué quieres sacar de mí, Señor? ¿Qué impureza necesita quemarse en mí para que me tengas purificado como el oro en el crisol? ¿Se da cuenta? Cuando yo planifico y ordeno mi vida y pienso en un ideal para mí, para un futuro, yo debo entender de que no siempre ese plan será un plan perfecto. Porque no he considerado tal vez todos los elementos y porque tal vez no he considerado qué es lo que Dios espera de mí. Yo esperaba ser alguien, pero Dios me dijo, no quiero que seas alguien, yo quiero que seas hijo mío. Ya. Y eso cambia. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Dios no quiere que usted sea alguien importante. Dios quiere que usted sea un hijo de Él, que dependa de Él y que le conozca a Él. Y estos procesos de purificación, estos procesos dolorosos y tristes de experimentar un presente tan frustrante, un presente doloroso,
merece una reflexión, hermanos. Merece que nos detengamos a pensar qué planifiqué mal o qué planifiqué para mí, por qué yo estoy en este momento, en este punto donde yo no esperaba estar. Eso merece que yo le diga, Señor, perdóname por haberte dejado afuera en mis planes. O perdóname, Señor, por no haber considerado tu intervención en mis planes. Y eso también es fuerte. Pero dígame si no es importante que lo pensemos. Vale la pena pensarlo. Vale la pena considerarlo porque esto nos puede servir para toda la vida, hermanos. Esta lección de hoy puede servirnos para el resto de nuestra vida. Porque usted puede planificar ahora, pero de otra manera. Planifique sus 5 próximos años, sus 10 próximos años, pero hágalo con esta consideración. Dios puede intervenir. Dios puede cancelar o Dios puede potenciar. Dios puede abrir puertas. Dios puede dar recursos como Dios puede quitar recursos. Dios puede, hermanos, activarnos como verdaderos hijos de Dios en una relación absolutamente dependiente de Él, con oración y ayuno y con búsqueda de su presencia y con alabanza permanente para Él. Y sacarnos y limpiarnos de la religiosidad donde tenemos todo aparentemente bajo control. Pero vale la pena replantearnos. Tal vez Dios no haga nada en su vida y le prospere y le bendiga y le enriquezca, como puede que ocurra exactamente lo contrario. Pero para Dios es igual de fácil invitarnos a un ayuno como alimentar a 5,000 con simplemente 5 panes y 2 peces. Dios lo puede hacer. Versículo 15 dice, se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Aquí está diciendo, de alguna manera, evaluando su presente con pérdidas. El temor se ha apoderado de mí. Se han revuelto turbaciones sobre mí. Él perdió su dignidad y su honor. Y también perdió su prosperidad. Perdió la paz de su alma, perdió su dignidad y perdió también sus bienes. No sé si usted ha hecho un balance de lo que hay, de lo que usted tiene ahora. ¿Pensó tener esto cuando usted comenzó? ¿Tiene más o tiene menos? Wow. Vale la pena. Lo segundo, para que no se nos pase mucho la hora, el presente de Job con sufrimiento físico. Físico y mental. 16 al 22 me parece. ¿Sí? 23. Aquí sigue el lamento de Job. Su presente es un descalabro. Mi alma ahora está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí. Él está con un abatimiento permanente y siente que su vida se está escapando. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. Es decir, él tiene un sufrimiento permanente las 24 horas del día. Versículo 15 dice, la violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Este versículo habla, de acuerdo al consenso de otras versiones que consulté,
acerca de que la ropa le provoca un mayor dolor, siente opresión, siente que esto le está asfixiando, que le tomó por el cuello. Versículo 19 dice, Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y la ceniza. Es decir, siente que está sumido en el fango y no puede salir. Versículo 20, clamo a ti, no me oyes, me presento y no me atiendes. Siente que Dios no le oye ni le responde, pero aquí hay un elemento revelador. Me presento y no me atiendes. O sea, me presento yo, Job, el hombre íntegro, el juez, ante el juez supremo, y este juez no me atiende. Todavía Job, en todo este dolor, está argumentando sus propios derechos. Hermano, piense ¿usted puede argumentar derechos delante de Dios? ¿Puede usted decir, yo tengo derecho a esto, Señor? Yo tengo derecho a un juicio justo. Yo tengo derecho a que se me trate bien. Yo tengo derecho a que no se me hagan apremios ilegítimos. Yo tengo derecho a que usted ponga un abogado y este abogado, si yo no lo puedo pagar, usted me lo financie. Wow. Eso es lo que pasa hoy, ¿cierto? Y Job está con esa mentalidad de decir, Señor, yo tengo derecho a que tú me recibas, me atiendas, me des una audiencia. ¿Por qué no puede ser? Ay, qué cosas a veces el ser humano entra en actitudes obstinadas. El endurecimiento personal, la tosudez, nos lleva a veces a pérdidas mayores de las que tal vez Dios pensó que deberíamos experimentar. Si algo, hermanos, debemos cuidar por sobre todas las cosas, aún en nuestros fracasos económicos, administrativos, en una mala planificación, una vida desordenada, pero si algo debemos hacer es que no perdamos la gracia de Dios. No perdamos, hermanos, la mirada de tener a un Dios que es clemente y misericordioso. Clemente es Jehová y misericordioso. La ley de la clemencia es la facultad de Dios como juez supremo para cancelar juicios, para anular juicios por medio de nuestra humillación. Qué importante es eso. Dios puede cancelar un juicio, algo que ya estaba decretado, Dios puede revertirlo. Simplemente porque tuvimos la actitud correcta para presentarnos delante de Él. No en nuestros méritos, no en nuestros derechos, porque delante de Dios no podemos ir con ese tipo de argumentos y obtener algo. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Versículo 21, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Él culpa a Dios y le acusa de crueldad, se siente perseguido por Él. Mi Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. También es juez justo. Pero hay uno que ya pagó por mí. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, dice el versículo 22. Siente que está preso de una tormenta que no termina y que no tiene cómo ni dónde refugiarse. Es posible, hermanos, que alguna vez nos sintamos de esa forma. Pero Dios es el que puede poner paz en medio de la tormenta. A veces vivimos tormentas de pensamientos,
desvelos por pensar y dar vueltas a situaciones, encontrar explicaciones, buscar caminos, tomar decisiones, analizar situaciones, etc. Versículo 23 dice, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada de todo ser viviente. Él siente que está y que va al desenlace fatal de su propia vida, camino a la muerte. ¿Quién puede decir eso? Yo sé. ¿Quién tiene el control de la vida y de la muerte si no es Dios? Si Dios es poderoso para resucitar, Dios también es poderoso para revitalizarnos. Dios es poderoso para sanarnos, Dios es poderoso para rejuvenecernos, Dios es poderoso para renovar nuestras fuerzas, Dios es poderoso para volver a poner la energía física, mental, anímica, para hacer las cosas mucho mejor que cuando éramos tal vez mucho más jóvenes. Tercero, el presente de Job, el presente de Job en completo abandono. 24 al 31. Versículo 24 dice, mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando él los quebrantares? Aquí está diciendo que lo natural es pedir ayuda en medio del desastre. Pero Job siente que su vida no existe, por lo tanto su petición no es ni será acogida. No extenderá la mano contra el que está prácticamente muerto en vida. Eso está diciendo. Versículo 25, él trata de apelar a la buena voluntad que tuvo en el pasado cuando vivía mejores días, cuando él extendía su mano hacia el menesteroso, cuando él lloraba con el afligido. Eso es decirle a Dios, Señor, acuérdate cómo yo era, ¿por qué yo estoy así? La lógica de la ley de las compensaciones. Se aplica esa lógica, ¿cierto? Si yo hice esto, es justo que yo reciba esto. ¿Quién soy yo para hablarle de justicia a Dios? Porque tal vez un acto de justicia, un acto de servicio por otra persona, no me hace merecedor de todas las bendiciones que Dios puede darme para sacarme de esa situación. Hermanos, tenemos que ser realistas. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Aquí él está hablando de que cómo fue su planificación para el futuro. Entonces él dijo, el día de mañana yo espero el bien. ¿Y qué vino? El mal. Cuando yo esperaba la luz, yo tenía la expectativa de que este tiempo iba a ser de luz, pero vino la oscuridad. En su concepto de justicia, en su lógica humana, manifiesta la planificación de su futuro y sus expectativas, pero Dios intervino. Uy, hermanos, es posible que Dios intervenga. Pero le tengo buena noticia, toda intervención de Dios, por muy drástica, por muy dolorosa y por muy triste que sea, por mucha pérdida que esto signifique, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a sus propósitos son llamados. No se preocupe cuánto pierda o qué ocurra. Dios siempre tiene algo mejor. Dios siempre se va a glorificar. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Hermanos, debemos mantener siempre esa llama de la fe encendida en un Dios clemente y misericordioso. No es justo planificar con esa rigurosidad, con esa actitud de la compensación, porque Dios es soberano y Él le conoce a usted. Él soñó también planes para usted. Él los preparó de antemano para que usted camine en ellos. Y además de eso, Dios puso en usted un potencial. Es decir, puso en usted la capacidad de hacer cosas que usted todavía no ha llegado a hacer. Y que solamente en las manos de Dios usted puede hacerlo. Sigue. Mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. No tiene reposo, también no se rinde y tampoco tiene paz. 28 dice, ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y he clamado. Él está diciendo que su enfermedad oscureció su piel. Y ha buscado en los grupos de personas ayuda, pero no ha encontrado nadie que le acoja. Versículo 29, he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. La única compañía que Job ha tenido han sido los chacales, y otra versión habla de las lechuzas, y aquí dice de avestruces. El versículo 30 dice, mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Es decir, sufre de una fiebre permanente. Versículo 31 dice, se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Definitivamente Job ha dejado la música, ha dejado la alabanza, ha dejado los himnos, ha dejado el himnario, ha dejado los instrumentos para enfocarse solamente en su estado lamentable de luto y en su permanente lamento. ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer cuando llegamos a estos niveles? ¿Qué debemos hacer cuando hemos perdido el prestigio y el respeto de nuestros semejantes? ¿Qué debemos hacer cuando estamos en este permanente sufrimiento? ¿O qué debemos hacer cuando nos sentimos abandonados? ¿Qué parte del plan falló? ¿Dónde estaban puestas las expectativas? Tal vez Job nunca planificó esto. ¿Habrá planificado la intervención de Dios de esta manera? Creo que este capítulo de alguna manera nos hace entender que la soberanía de Dios es decir, Señor, tú puedes intervenir en mis planes. Por eso que es importante cuando yo planifico orar para que Dios confirme, para que Dios cambie o para que Dios cancele. Después de todo este lamentable proceso, hermanos, ¿qué queda de Job? ¿Qué queda de él? Lo vamos a seguir viendo en el libro. Pero si usted ha pasado por alguna de estos valles, la pregunta es, ¿qué quedó de usted? ¿Se enojó consigo mismo? ¿Se enojó con los demás? ¿Se enojó con sus amigos? ¿Se enojó con su iglesia? ¿Se enojó con su pastor? ¿Se enojó con Dios? ¿Se fue al mundo? ¿Decepcionado?
triste, fracasado, o entendió que Dios, desde el momento que le amó y que le recogió y que le perdonó y que le adoptó, entendió que Dios tenía todo el derecho de intervenir en su planificación. Dios es así. Dios tiene una paternidad absolutamente responsable. Dios jamás se va a descuidar de lo que le ocurre a sus hijos. Pero del momento que usted se declaró hijo de Dios, Dios tomó su vida y lo llevó por un proceso de madurez y de crecimiento, por sobre la prosperidad económica y material que usted pudiese alcanzar. Son cosas que van por caminos diferentes, pero para Dios es una sola. Para Dios es más importante lo que usted es que lo que usted tiene. Para Dios es más importante el proyecto que Él tiene para usted que su propio proyecto personal. Cuando eso ocurre, no se preocupe. Viva 40 años, y viva 80 años o viva 100 años. Para Dios es lo mismo. Lo importante es que usted termine la carrera con esa convicción de haber hecho lo que Dios esperaba que usted hiciera. Así de sencillo. Juan el Bautista partió a los 32 años de edad, pero él hizo exactamente lo que Dios esperaba que él hiciera. No partió tal vez de la mejor forma, le arrancaron la cabeza. Pablo terminó sus años anciano, muy mayor, esperando ser ejecutado por César, pero él tenía la convicción de que había acabado la carrera. Es importante, hermanos, considerar que Dios puede intervenir siempre en nuestros planes, aparentemente para peor, pero para Dios todo redundará para bien. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le encontramos la razón a Dios? Oramos al Señor un momento. Padre, gracias te damos por este tema, Señor, este capítulo 30 que nos habla de los momentos del presente de Job. Padre, eres tú el que nos hace pensar y reflexionar. Muchas veces, Señor, planificamos, soñamos, nos proyectamos, avanzamos, pero no siempre todo resulta como uno espera. Y eso es porque somos tus hijos, Señor. Padre, gracias porque aún en medio de la decepción humana debe estar también el reconocimiento de que tú tienes todo poder y autoridad sobre nuestra vida y todo lo que tú haces, Señor, es bueno y perfecto. Padre, que incorporemos esta actitud en nosotros de considerar, Señor, que tú puedes intervenir en lo que nosotros planificamos, pero siempre será para bien y para el propósito tuyo. Bendice tus hijos, bendice su familia, Señor. Bendice cada jefe y cada jefa de hogar y que sienta tu amor, Señor. Que sienta, Dios mío, que esta palabra es sabiduría tuya, sabiduría de lo alto y que puede, Señor, ser aplicada en todo lo que estamos haciendo. Gracias te damos, Señor, por lo que hemos recibido en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.